Esto es El Taller del Maestro, con el pastor Jorge Abreu. Un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la palabra de Dios. Un lugar de sanidad interior. Bienvenido. No sé en qué parte del mundo te encuentres, pero donde quiera que estés, ya sea de día o de noche, ya sea esté lloviendo o haga frío, te deseo las más sinceras bendiciones para tu vida. Soy tu hermano y amigo Jorge Abreu, y en este momento estás en el Taller del Maestro, un programa auspiciado directamente por Dios y a través de la Nueva Pasión de Cristo, y estás en una emisora puramente cristiana. Aquí podrás escuchar solamente música de Dios y de vez en cuando alguna predicación, porque también hacen falta. Esta emisora es jdnacradio.org, y como te decía, solamente vas a encontrar aquí música cristiana para que alabes a Dios donde quiera que te encuentres. No importa, como te decía al principio, en qué parte del mundo te encuentres, lo que sí se necesita es que tengas un corazón dispuesto a Dios y le pongas realmente ganas a tu andar con Cristo. Pero donde quiera que estés, cualquier estatus, como te decía, puedes alabar a Dios levantando tus manos y siguiendo las canciones que a través de esta emisora puedes dar. Como te repito, son puramente cristianas. Pero bueno, mi mayor alegría es poder hablar contigo y que recuérdate, el taller de maestro 67 @gmail.com, el taller de maestro 67 @gmail.com o la nueva pasión de Cristo @gmail.com es la vía que tenemos para que te puedas comunicar con nosotros. De todas maneras, recuerda, Dios te siga bendiciendo grande y ricamente. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida. Te amamos, Señor, y te damos las gracias por su misericordia y por su amor. Le damos las gracias, Señor, porque usted fue el que me trajo hasta aquí. Usted fue el que dio la palabra, Señor, de esta noche. Usted es el que va a hablar a través de mi boca, Señor, para cada uno de los que están en este momento sintonizados. Y estoy convencido, Señor, que esa palabra llegará a ellos, porque esa palabra está hecha para usted, por usted. Pero te damos las gracias. Te damos las gracias por cada minuto de nuestra vida. Te damos las gracias porque podemos amarlo, Señor, sin condiciones, porque usted nos ama a nosotros, Señor. Desgraciadamente nosotros muchas veces ponemos condiciones. Perdónanos, Señor, porque realmente muchas veces caminamos contrario a la palabra. Pero esta noche, Señor, es algo especial. Esta noche es algo lindo para nosotros, Señor, que inclusive, como dice la canción, como dice la alabanza, nunca nos la pudimos imaginar, porque usted nos dio a nosotros una razón de ser para poder seguir hacia adelante, para poder seguirlo amando. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tome control de mi corazón y de mi boca, Señor. Gracias, Señor. Amén. Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos, por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta... Busca un nuevo amor. Nosotros lo encontramos. Yo te podría hacer la pregunta a ti, tú lo encontraste. Tú dejaste que realmente el Señor te amara como Él sabe amar. ¿Qué hubiera sido de mí si no me hubiese perdonado, como dijo la canción al final, la otra canción o la última canción que salió antes de nosotros? Eso mismo te puedo preguntar yo a ti. ¿Qué podría haber sido de tu vida si tú no te hubiese llegado hasta Él, te hubiese humillado, te hubiese contristado, te hubiese entregado a Él? ¿Qué podría ser de nosotros? Por eso hay que seguir hacia adelante, tomado siempre de la mano del Espíritu
Santo, como esa canción, pasito a pasito, pero con la mano del Espíritu Santo llegaremos hasta donde Él está. Por eso, que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente, hermanos míos, que han sintonizado con el taller de maestro. Yo te puedo asegurar que este es un espacio edificado para ti. Y es un espacio edificado para ti a través de todas las leyes divinas. Y tienes que darte cuenta que esas mismas leyes divinas fueron preparadas única y exclusivamente para nosotros. Es por lo que le llamamos el manual de nuestras vidas, el manual del ser humano. No solamente porque el Espíritu Santo nos guiará a través de ella, sino porque a través de ella nos elaboraron a todos. Recuerda que Adán y Eva comenzaron siendo perfectos. Y esa perfección solamente se encuentra en la palabra de Dios. Por eso es porque ellos fueron edificados a través de la palabra. En el programa anterior nos quedamos en una pregunta que Dios nos la sigue recordando en nuestro hoy. Una pregunta de Isaías en el versículo 16 del libro de Romanos en el capítulo 10. Para que no te enredes, el capítulo 10 de Romanos, versículo 16. Que nos dice: mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías preguntó. Dentro de esa misma pregunta, cuestionó, pero nunca claudicó, nunca se desmayó. Y esto es el mensaje para nuestro hoy que comenzó en el programa anterior. Aunque nadie te entienda, no claudiques de lo que Dios te envió a hacer. ¿Escuchaste? Aunque nadie te entienda, no claudiques de lo que Dios te envió a hacer. La palabra clave aquí es claudicar. Es tirar la toalla. Es dejar de hacer lo que Dios elaboró para ti y que tú lo estás perdiendo. Es como soltar el propósito que Dios puso en ti. Es como echar a perder todo el sacrificio que el amado hizo en la cruz por todos nosotros. Pero ese sacrificio no fue solamente para nuestro tiempo, porque el tiempo transcurrió en aquella época. Y al final de ese tiempo, y no pudiendo ese pueblo, el pueblo que Dios elaboró a través de Jacob, para que pudiesen cruzar la barrera del pecado a través del arrepentimiento, no lo lograron. No lo lograron. Pero llegó Dios. Llegó Dios a través de Jesucristo para hacer las paces con lo que sería ya realmente su pueblo. Recuerda, y lo hemos visto en estos últimos programas, a través de este mismo capítulo 10, ya no sería ni judío ni griego, ni blanco ni negro, ni mujer ni hombre, sino un solo pueblo, el pueblo de Dios. Y aquí te deja claro y te deja ver que hay un solo Dios para todos. Ahora bien, cuando hablamos de rico para con todos, le pone un apellido: los que le invocasen. Fíjate, los que le invocasen. Pon atención. Invocar es pedir ayuda en adoración. Y esa adoración no es ponerte a cantar o a brincar. Sin embargo, la primera definición en la concordancia de Strong es dar derecho. Ese dar derecho es dejar que Dios sea Dios en nuestra vida, en nuestro ser, que se incorpore a nuestra vida cotidiana. Y al dejar que Dios sea Dios en nuestra vida, sería la señal al reino de que le perteneces a Él. Muchos pueden preguntar cómo nosotros podríamos darle el derecho a Dios sobre nuestras vidas. No te conviertas en Nicodemo. Lo primero que tienes que pensar es que al convertirnos en pueblo de Dios, ese sería el primer paso para darle derecho a Dios de penetrar nuestra vida, tu vida en particular, a través de su palabra. Ese primer paso es lo que nos dice el versículo 9 y 10 de este mismo capítulo, el capítulo 10 de Romanos. Búscalo y apréndetelo de memoria, para que te des cuenta lo importante y serio que es ese derecho o esa invocación, cuando nos dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Te repito, y te lo voy a repetir por la importancia que tiene esto. La primera definición de invocar en el griego es dar derecho. Ese derecho es dejarlo entrar en tu vida. Y la segunda es pedir ayuda en adoración.
Fíjate como una misma definición de la palabra dejada por Dios tiene la respuesta completa a lo que Él necesita de ti. Y no de ti solamente, de cada uno de nosotros. De todos los que nos están escuchando, inclusive de mí que te estoy hablando. Pero lo más importante para nosotros es que eso es lo que para nosotros realmente sería primera necesidad. Sería la prioridad de nuestras vidas. Sería lo más importante para nosotros. Eso dejaría chiquito a todo lo que nos rodea. Ahora bien, hay una canción que su título es Si tú lo dices, yo lo creo. ¿Realmente somos así de espontáneos con Dios? Si en nosotros existiese esa espontaneidad, no existirían problemas en nuestras vidas. La vida de Dios en nosotros sería mucho más fácil. Ahora bien, fíjate cómo el amado solamente con preguntas quiere que nosotros reflexionemos sobre nuestra vida. ¿Cómo pues? Una pregunta, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí hay algo muy especial. Y es así que yo no me acuerdo ni el canto autor, pero esto es un pedacito de una canción. Cuando se habla sin tapujo, tienes muchas más oportunidades de convencer que cuando quieres disfrazar la idea que tú quieres expresar, transversando, inclusive muchas veces queriendo u otras sin querer, la palabra de Dios. Escucha, Dios nos dice, y esto que nos dice es para todos, porque se lo dice a todos a través de su palabra. ¿Cómo pues? Si no me han dado el derecho a estar en ellos, ¿cómo podrán pedirme en adoración? Si ellos no creen en mí, entonces, ¿cómo van a creer en mí si a través de ti no han escuchado nada de mí, te dice el Señor? Pero además, no han oído porque tú no lo has predicado. ¿Te das cuenta? Ese predicar es hablarle de Dios a otros. Entonces, ¿cómo se van a convertir en parte de mi pueblo? Dice el Señor. Si no me conocen, ¿te das cuenta lo importante que tú eres para Dios? Tú puedes ser el puente por el cual Él cruza el corazón de otro. Tú puedes ser inclusive ese transporte que transporte ese amor de Dios hacia otro corazón afligido. ¿Te das cuenta entonces el por qué, como te digo, deja que Dios sea Dios en tu vida? Es dejarte ver que es más beneficioso que Dios transforme tu vida por amor y no a través de su poder. Y que lo puede hacer. ¿Sabes por qué lo puede hacer? Porque Dios es Dios. Yo creo que cada pregunta dejada por Dios en su palabra es un cuestionamiento a su pueblo. Por eso cuando nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Estamos en el versículo 15 de ese mismo capítulo 10. Esa pregunta es como una espada sobre nuestra cabeza. No solamente porque en la iglesia donde tú estés quizás no te han enviado a predicar las buenas nuevas de Dios, sino porque tú en desobediencia total no estás haciendo lo que tú sí conoces. Y sobre todo, porque tú mismo no le das el testimonio que tu ser interior necesita para que cómodamente puedas predicar el evangelio de salvación. Y quiero que tú mismo te preguntes algo. Porque la iglesia de Dios no es el templo ni las cuatro paredes. La iglesia de Dios no es el púlpito ni la silla. La iglesia de Dios no son las luces y los adornos. La iglesia de Dios eres tú. Por eso esa responsabilidad no cae solamente porque la iglesia te envía a predicar el evangelio. Esa responsabilidad la tomaste tú cuando aceptaste a Cristo. Ponete a estudiar la palabra de Dios y poder transportar esa palabra a otros corazones. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuando Dios nos dice que la falta de conocimiento produce muerte espiritual? Ponte a pensar un poquitico qué podía producir entonces el tener conocimiento y no darle provecho a lo que conocemos sobre la palabra de Dios. Dios nos dice a todos que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, ¿dónde comenzaste a recibir palabra de Dios?
¿La recibiste por amor? ¿Por convicción la obtuviste? ¿O lo estás utilizando buscando prebenda? Recuerda, de la misma manera que la recibiste por amor, por convicción o buscando prebenda, asimismo desgraciadamente la vas a impartir. Desgraciadamente en el último pedazo. Porque del fruto que sembraron en ti y tú no lo pudiste extirpar de tu corazón, asimismo lo vas a impartir. Por eso cuando vamos a hablar la palabra tenemos que tener mucho cuidado. Porque lo que tenemos al frente, la persona que tenemos al frente, no estamos hablándole a su carne, le estamos hablando al espíritu, a su ser interior. Y esa parte del cuerpo humano es la parte que Dios más ama. Fíjate si es así, que el cuerpo va al polvo, porque del polvo salió. Pero sin embargo el espíritu va al cielo, porque del cielo salió para su restauración. Entonces, si eso funciona así, a nosotros no nos queda más remedio que actuar de acuerdo como realmente nos dice la palabra. ¿Te recuerdas cuando al principio, porque no sé si tú oíste algo parecido, que nos hablaban de que no podemos estar en una banca sentado espiritualmente obeso? Que eso es como si nos convirtiésemos en una alcancía que hecha, y que hay momentos en que hay que romperla para poder sacar de ella lo que se echó. Así mismo somos nosotros. Que muchos cogen palabra y cogen sin darle de comer a los que lo necesitan. Sin embargo, muchas veces queremos salir a repartir comida. Y repartimos pero no hablamos. ¿Te das cuenta? No creas que tienes... No sé si quizás tú no quieres impartir esa palabra porque tú piensas o crees que no tiene un buen testimonio, o quizás porque sabes que lleva una doble vida y esa doble vida le quita impulso a tu testimonio dentro de tu corazón. Analízate, porque es importante. Analízate, porque tu ser interior es muy importante a Dios. Analízate, porque Dios necesita de ti aquí abajo. Analízate, porque tú tienes que, cuando tú invocas a Dios, porque todavía lo estás invocando, Dios tiene que sentir en ti realmente lo que tú estás sintiendo por Él. Dios te quiere a ti calientico, no te quiere frío. ¿Te das cuenta? Suelta la mala vida y convierte a Dios en el Dios de tu vida total y completo, no por pedacitos. La segunda parte de este versículo 15 nos dice, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Te pregunto, ¿tú eres uno de ellos? ¿Uno de los que anuncian la paz? ¿Sabes lo que nos quiere decir el Señor con eso? Que cuando yo te digo que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente, que a través de la palabra podría asegurarte, porque lo creo, que Dios te seguirá bendiciendo grande y ricamente. Y quiero decirte algo, y que lo tomes para ti, no para nadie. Deja que Dios siga siendo el Dios de tu vida, para que cosas grandes y maravillosas puedan entrar en tu vida, porque esas buenas nuevas son las que mantienen la posibilidad de que tú puedas transformar tu vida, para que así mismo puedas transformar la vida de otro, que quizás sean la que tú añoras, la de tu cónyuge, la de tus hijos, que tanto estás añorando que se transformen en ellos. Pero para que ellos se transformen, tú tienes que transformarte, tú tienes que dejar o la doble vida, como hemos hablado, o simple y llanamente tu forma de ser. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque todavía, a pesar de las cosas que se ven pasar, muchos dudan de la palabra de Dios. Donde quiera te vas a encontrar un ateo. Sin embargo, el ateo en esos momentos, cuando el fango del pecado lo llena de dolor y la mente se le oscurece, muchos de ellos buscan la luz del Señor como única solución a sus aflicciones. Y al igual que el Señor nos dice que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, igualmente podría decir, o nosotros entenderlo, bienaventurados van a ser esos ateos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué necesita Dios para eso? Que estemos alerta para ello,
Porque aquí abajo es donde se gana el cielo. Y tú puedes ser la tabla salvadora que transporte a Cristo a ese corazón en dolor y sufrimiento. Recuerda que Jesucristo vino y muchos no lo creyeron. Quizás al principio lo que tú hables muchos no lo van a creer. Pero al final de cuentas, yo te aseguro, hermano mío que me están escuchando, que Dios te dará la alegría, el gozo de ver a esa persona que tú estás tratando de convertirlo, de llevarlo a los pies de Cristo, doblegado ante su presencia. Ahora bien, tenemos que tener cuidado. Una cosa es no creer y otra es tener duda de lo que tú crees. Analiza. Ese gesto de duda en ti puede convertir al que lo lleva en un ser mal agradecido. Y lo más doloroso es que muchos de los que dudan han recibido milagros en sus vidas, ya sea para ellos mismos o para alguien de su contorno. Inclusive se han arrodillado delante de la presencia de Dios y han visto sus oraciones contestadas en ellos o en algunos de su contorno, y al final han escogido la senda del pecado. ¿Te das cuenta cómo te estoy hablando de tu mala vida? Muchos han preguntado, pero Dios no lo sabe todo. ¿No sabía que ese hombre o mujer lo traicionaría? Amado, la vida en pecado de ayer se sigue viendo hoy. Es por lo que Dios nos dice que todos somos pecadores. Entonces, se puede decir que tire la primera piedra a aquella persona que nunca ha pecado. Para que tengas una idea, todo el que cae en pecado, lo primero que tuvo que hacer fue caminar contrario a la palabra de Dios. Entonces, el pecado original de Lucifer, como en Adán y Eva, como en nosotros mismos, fue, es y será la desobediencia. Por eso lo único que me queda por decirte que todo esto que hemos hablado ha estado escrito y estará escrito hasta que Él venga a buscar a su iglesia. La palabra ha sido la misma para todos. No tuvo acepción de persona, nunca, ni antes ni después de la creación. Es por lo que Dios nos recuerda de nuevo en nuestro hoy con una pregunta de Isaías en el versículo 16, la misma que escuchamos ahorita. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías preguntó, te lo recuerdo, pero nunca claudicó. Isaías preguntó, y te lo repito, pero nunca claudicó. Y este es el mensaje de hoy. Aunque nadie te entienda, no claudiques de lo que Dios te envió a hacer. Que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente. Pero bueno, voy a hacer un espacio para esos que en este momento todavía no han aceptado a Cristo, porque ya es poquito lo que nos queda. Efesios 2, 8, 9 nos dice: porque por gracia tú puedes ser salvo por medio de la fe. Y esta no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Quizás te preguntes cómo funciona esto. Dios sencillamente lo tiene todo fríamente calculado. Escucha, para que entiendas. Si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una pequeña oración de entrega es lo que tú necesitas. Fue lo que yo necesité para entregarme. Fue lo que yo necesité para comenzar una vida en Cristo. Por eso, repite conmigo: Jesús, amado Dios, humildemente estoy delante de su presencia, consciente del paso que estoy dando, pidiéndole perdón por todas las veces que he caminado contrario a su palabra, contrario a su voluntad, pecando sin consideración. Pero hoy necesito ese perdón que limpie todo mi ser para poder pertenecer y al mismo tiempo permanecer como miembro de su pueblo y poderle llamar Padre, reconociendo que a su llamado me he convertido en hijo. Gracias, Señor. Amén